Hola, ¿cómo están? Bien, Bien. Sí, cansados ya de la semana. un poco. Un poco, sí. Eh, bueno, la idea de hoy día es juntarnos, primero hacer dos grupos para poder conversar un poco más mejor, digamos, y que todos puedan participar. Y la idea no es hacer una clase, sino más bien comentar los materiales que ustedes revisaron en la carpeta de salud intercultural y sistema médico Aymara, ¿ya? Eh, Sabemos que es muy difícil poder eh, hacer un símil o algo similar a lo que es vivir la experiencia de estar en el territorio. Pero los materiales que ustedes vieron, hay presentes muchas personas que ustedes iban a conocer y que son parte activa de lo que es la salud intercultural en Arica y Parinacota. ¿Sí? Entonces, vieron en algún video a don Teófilo, que es el Yatiri de Putre, ¿cierto? Por ahí salía la señora Fausta también, que es la partera, o Usuyiri. Hay una entrevista a la señora Julia Huanca, que ella también es una Usuyiri que trabaja hace varios años con el PESPI en Arica. Hay otro video donde está la señora Aurelia, que es otra Usuyiri. Entonces hay distintos materiales y el documento que les enviamos también es un documento que se usaba o que se usa para las excursiones de Putre, ¿ya? Donde hay, en teoría, les habla un poco de lo que ustedes verían en el territorio, ¿sí? Entonces, no sé qué les parece que conversemos sobre las preguntas que yo les mandé en el correo y que quizá ustedes puedan ir compartiendo sus visiones o sus preguntas. Ahora, también ustedes pueden partir con las, si tienen preguntas o quieren aclarar algo antes de comenzar. ¿Qué prefieren? ¿Partimos con las preguntas que yo les mandé? Estoy ¿Sí? poniendo. Ahí Sidney quiere comentar algo. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre Yatiri y Kiliri? ¿Es a Yatiri solo se conecta con ancestros solo y no usa hierbas? Sí, la verdad es que la diferencia no es tan clara. No es como en nuestro sistema médico que uno dice el cardiólogo ve el corazón y el traumatólogo ve los huesos, ¿no? O los músculos, no sé. Efectivamente, el yatiri sí usa mucho las hierbas medicinales y como dice don Teófilo, aquí lo voy a citar a don Teo, que don Teófilo dice, un yatiri puede ser yatiri koyiri, ¿no? Pero un koyiri no va a ser yatiri koyiri. ¿Sí? O sea, el koyiri es el yerbatero por excelencia, ¿sí? Y el yatiri puede ser koyiri, o sea, puede curar con las hierbas medicinales, con los minerales, con los animales, pero además tiene el don para conectarse con los ancestros. Quizás algo que no creo que haya salido en los videos es, por ejemplo, para recibir el don hay algunas señales. Cosas, una de las más importantes es haber recibido un rayo, que te caiga un rayo. ¿Sabes lo que es que te caiga un rayo y sobrevivir? Entonces, por ejemplo, don Teófilo, él recibió un rayo. Y ese es su don, por eso él tiene el don y uno los asemeja a lo que sería un chamán, ¿no? Siempre está lo espiritual, a diferencia del Koyiri que es más terrenal. No sé si respondo la pregunta o, como digo, la diferencia no es tan clara, no es tan como en nuestro sistema médico que está todo muy diferenciado. Si saben lo que es un rayo, ¿sí? Aquí estoy ¿Rayo? poniendo, ahí le ¿No? puse Sidney no sabe. Ah, Laire. sí, Sí. que incluso nos contaron algunas experiencias estando allá digamos, don Teófilo y otros médicos que, bueno, en su caso en particular, que les cae el rayo, les ha caído una o dos veces. Entonces, como una señal de que han sido
que son los que tienen el don, o el regalo en este caso, que es el don es el gift, que ellos pueden, y que a partir de esa condición pueden tratar y tener una relación espiritual, más allá de una relación puramente de tratamientos más de hierbas, o como los que puede plantear en este caso un kojiri. Pero como dice Paula, está esa relación entre el mundo espiritual, que sí tiene un yatire como chamán, que se diferencia del kojiri. Hay otros signos, por ejemplo, haber nacido de pie, es otro signo de ser yatiri. Entonces uno dice, bueno, el sistema médico, biomédico, hoy día no permite claramente un parto podálico, ¿no? Que le llaman, que vienen de trasero o de los pies. Entonces es interesante a veces hacer ese juego, ese análisis entre cómo incluso el sistema médico, que es científico y que pretende traer desarrollo, muchas veces también termina transgrediendo otros patrones culturales. Pero efectivamente hoy día podríamos decir no pueden nacer yatiris porque van a nacer en el hospital y van a nacer por cesárea, ¿no? Bueno, y antes había muchos símbolos, pues también con esta interacción entre culturas se han ido perdiendo también esas nociones del don, o hay personas que tienen el don y que no quieren ejercer su rol, porque también uno que es mucha responsabilidad, y segundo porque el sistema moderno, todos necesitamos un trabajo que te paguen un dinero donde tú puedas tener acceso a la vida moderna, no sé, a tener una casa, un auto, un computador, internet, no sé, lo que todos de alguna manera creemos que es básico, ¿no? Muchas veces el tener un rol en la comunidad no te permite tener una vida muy, muy acomodada, digamos. ¿Sí? Bueno, eso igual podemos seguir comentando. ¿Hay más preguntas? Así como... Yo quisiera, no sé si aplicar una de las preguntas, que es ¿qué es lo que les llamó la atención de lo que pudieron revisar? ¿Qué elemento fue interesante, de los videos, de las lecturas? Cualquier elemento, cualquier cosa que quisieran comentarnos. Esa era como la tercera pregunta. ¿Se acuerdan qué es lo que más te llamó la atención de los materiales revisados, de los videos y las lecturas? ¿Alguien quiere compartir? Andrea. Creo que fue muy interesante parte de la presentación ¿cómo se llama? Ana Paula. En parte de la presentación nos dio sobre las diferencias entre la medicina occidental y la medicina tradicional. Pues nos dijo la medicina convencional y la medicina aymara. Y una de las diferencias es que la mentalidad de salud y como el desequilibrio cósmico versus el desequilibrio interno o físico. Yo creo que fue muy interesante para analizar mi perspectiva de salud y medicina. Hay un elemento importante en los enfoques que tienen ambas, en la medicina aymara y la medicina indígena, ¿no? Que es esto, el equilibrio o el bienestar, como un elemento unitario, ¿ya? Y en eso sí, claramente hay una distinción con la medicina, la biomédica, que en este caso es una medicina que opera por temas o por sectores o por diferentes áreas. Pero como lo planteó Ana Paola, es más bien esta relación de la salud como un bienestar que además se vincula con la comunidad. Sí, hay un punto interesante, además, cómo se construye y lo planteó Paula también en su clase, que es cómo el yatire es reconocido para ser yatire, ¿verdad? No sé si pudieron también ver eso o revisar cómo se llega a ser un yatire, que ya lo planteé un poquito recién. Y también fue muy interesante que durante todas nuestras clases, durante todas nuestras clases juntos, todavía
la énfasis en la salud integral. Y que, CESFAM es un servicio que ofrece la salud integral. Pero en su presentación, Ana Paula nos dijo que no, la medicina aymara ofrece la salud integral y la medicina convencional ofrece la medicina más individual. Que ella me enseñó sobre Tu mi micrófono, perspectiva. Paula. Tu micrófono, Paula. Sí, perdón, lo había apagado, pero Andrea, termina la idea porque estaba hablando algo más. Que ella me enseñó sobre mi propia perspectiva de la medicina. Fue, increíble, ¿A alguien le pasó algo similar o le llamó la atención las creencias o cómo se configura el sistema médico aymara en comparación a la biomedicina? El tópico, pero el tema, pero con videos, con el parto tradicional, era es muy diferente que los partos, no sé la palabra, moderna, con O medicina convencional, moderna. puede ser. Sí, en el parto tradicional es más, hay menos estrés y hay más paz entre todo el proceso, y lo vi más feliz que los partos en el sistema médico oficial o convencional. Gracias, Tucker. Sabes que es muy interesante eso también que plantea Tucker, que en los videos que ustedes pudieron observar, se fue Tucker. No sé, no parece su... ¿Estás, Tucker? No sé. Imagen, pero debería estar. Ahí estás, no está la imagen. Y Wi-Fi no es fuerte, entonces no puedo oír bien, escuchar bien, porque entonces apagó mi cámara. Ya. Ok, súper. En cuanto al tema del parto, bueno, lo podemos comentar ahora. Justamente está esta situación en donde se ha dado un espacio para el parto aymara en el hospital, ¿verdad? Pero luego está cómo ese se relaciona con la medicina, oficial, ¿verdad? La biomédica. Entonces, ahí hay todo un proceso en donde se instaló esta práctica de la medicina aymara, que ha ido siendo reconocida, pero también restringida en cuanto a la utilización de los espacios del parto aymara en los medios oficiales. Entonces, de alguna forma hay todo un proceso donde los equipos médicos deben ir reconociendo que existe esta medicina y la posibilidad de hacerle el parto aymara. El parto, digamos, natural en este caso. En el caso del Hospital de Arica ha habido un proceso en donde la práctica del parto aymara no ha sido muy considerada. La verdad es que son pocos los partos que se dan en el hospital a la usanza aymara, pero además, como les digo, un tema de que los equipos médicos no necesariamente están dispuestos a que se haga ese parto y que se reconozca otra forma de conocimiento, en este caso de medicina indígena. Cuando nacieron mis hijas, yo tuve la posibilidad de ver cómo algunos equipos médicos no conocían o no estaban a favor de que se hiciera el parto aymara, a pesar de que la mujer aymara, tuviera el interés en hacerlo. Y también había un desconocimiento para la entrega de la placenta. Sí, oficialmente ya está implementada, porque por un tema de desconocimiento y también de hegemonía del conocimiento médico occidental.
Entonces es un proceso que por una parte tenemos en los videos posibilidades de reconocer lo intercultural, pero también hay situaciones reales en que los equipos médicos no siempre están a favor de o dispuestos a abrirse a la alternativa de la medicina. Micrófono. En Yuriña, en el documental Yuriña, podían ver claramente esta situación, ¿no? Donde los médicos tenían una opinión respecto al parto aymara o a las prácticas aymara, y digamos, la partera tenía obviamente otra opinión respecto a los cuidados, incluso del embarazo y todo. ¿Alguno quiere comentar? No sé, Finn, Ryan, ¿quieren comentar también respecto a uno de estos dos temas o alguna de las preguntas de las que planteamos? Finn, primero. Or me, okay, bueno. Waliki, ¿sí? En mi vida aquí en Milwaukee, la salud espiritual es muy importante y me interesa en el papel de hierbas medicinales para las personas aymara que son específicamente para su salud espiritual. Me gusta la idea de salud es en parte es integral a su cuerpo, pero también es parte de sus relaciones con la naturaleza y la comunidad. Me gusta este concepto. También hay partes de videos yo vi con las bailas y tradiciones de para celebraciones. Y hay en uno de los videos para miércoles de Jingle Dress, no sé el nombre en... Sí. En inglés, sí. Es un nombre de una baila para las personas Ojibwe. Es un grupo de personas indígenas en Wisconsin y partes del Midwest. Y es muy interesante que el misma vestido y baila en dos partes del mundo muy diferentes. Sí. Sí, qué interesante esa comparación. Efectivamente, uno puede encontrar algunas cosas comunes en los pueblos y es muy loco esto, porque uno la geografía como que ¡pum! Le explota la cabeza, ¿no? Así como ellos que están así súper al norte y los mapuches súper al sur. Sí, ahí bueno, hay algunas, ahí se puede un poco, si hay alguien le interesa o a ti te interesa, se puede profundizar un poco en esas similitudes, ¿no? Y diferencias que pueden haber en los pueblos de distintos territorios tan... Además, perdón, pero quiero hacer un comentario porque interesante lo que plantea Finn en cuanto, porque podemos ver esos procesos que diferentes pueblos indígenas están tratando en su relación, en este caso, con la sociedad principal, ¿no? Entonces, para el caso mapuche ya, y en el caso aymara también, está esta relación entre su modelo de salud, su cosmovisión, su modelo de sociedad y su vinculación con la sociedad chilena. Entonces, para el ejemplo que señala Finn, puede ser interesante ver eso, cómo para el caso en Estados Unidos, estos pueblos son tomados en cuenta o no, ¿verdad? Y de qué forma son visualizados por la sociedad en cada estado. En Wisconsin, ahí hay una situación especial, y tú lo ves en este caso en la similitud en este caso en el baile, pero hay elementos culturales que para efectos de los temas de la salud, uno dice, bueno, ¿son reconocidos o no? Entonces, es interesante ese punto que plantea Finn. Ahí, Ryan, tú nos puedes también hacer tu... Sí. Para el propósito de discusión, quería discutir un poco sobre las prácticas más tradicionales, como los ritos de, estaban
discutiendo sobre los diálogos con las divinidades y cosas que no tienen mucho en las ciencias y preguntar cómo, por qué es tan importante practicar o esos prácticos que no son muy científicos y no tienen mucho realidad en la salud física. Porque entiendo por qué es importante mantener las tradiciones, pero para incorporarlos en los prácticos médicos es interesante. ¿Entiendes? Sí, hay un asunto en cuanto al reconocimiento, ¿no? Dame un minuto, vengo al tiro. Ya. Hay un tema de reconocimiento de las prácticas, como lo plantea Raya, me parece, porque es cómo se va a plantear, en este caso, una validación del conocimiento indígena, ¿ya? Hay algunos enfoques que señalan que la medicina indígena, de todas formas, tiene un componente de ciencia, en la ciencia indígena, ¿ya? Porque es como mirar de otra forma, partiendo de la base de que existe una explicación dentro de ese modelo de salud, es un modelo distinto, ¿ya? Son sistemas de salud diferentes, pero tienen una validez en su contexto cultural. Entonces, en ese sentido vendría a ser también una ciencia indígena, distinto de la ciencia que conocemos nosotros. Ahí hay todo un debate, porque hay gente que dice, no, esto no es científico, no es ciencia, lo que hace el indígena no es científico, pero podemos pensar que sí hay algo de componente, la explicación es distinta, pero está dentro de otro modelo de conocimiento. Sí, me recuerdo, no recuerdo cuándo, pero yo aprendí sobre las ideas de los griegos ancianos y ahora sabemos que no son modos de salud verdadero, como las ideas que el cuerpo es compuesto de diferentes tipos de bile. Y es una forma de considerar, pero sabemos que no es verdad en realidad. Y parece un poco similar, pero en este caso están manteniendo estas concepciones como las divinidades y cosas como ese. Sí, bueno, acá quizás es interesante hacer el análisis cuando nos hablaba Gema del etnocentrismo, ¿no? De cómo quizás también nos cuesta a veces sacarnos el lente con el que vemos la realidad para entender el otro. Es muy complejo cuando estamos desde la ciencia hablando, poder entender este otro sistema médico, porque efectivamente, incluso tú, Ryan, lo dices en tus palabras, lo verdadero, ¿no? Entonces, al tiro te doy la palabra, Andrea. Estabas pidiendo la palabra, ¿cierto? ¿Sí? Andrea. Pues yo quería continuar la conversación. So. Ok, solo sí. Bueno, quizás es más interesante que tú continúes y después yo puedo también un poco decir respecto a quizás a la pregunta más concreta que hace Ryan respecto a por qué es importante hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y esto en su relación de lo verdadero o no verdadero, o más bien el análisis epistemológico que tenemos que hacer, ¿no? Cómo comprendemos la realidad desde distintos mundos, básicamente, ¿no? El mundo aymara tiene una comprensión de la realidad que es muy distinta al mundo occidental, nosotros como lo vemos, ¿no?
Dale, Andrea, tú. No tengo una respuesta a la pregunta de Ryan, pero tengo una otra pregunta sobre, para mí, no puedo entender cómo una especialista en utility o UCUT o cualquier persona puede hacer un diagnóstico por leer, por leer una hoja de coca. Esos maneras de diagnóstico, porque yo estoy acostumbrada a testeos y exámenes en el hospital y vacunas y todo. So esa parte fue un poco difícil para mí a entender. Ahí hay un ¿Les punto. pasó, disculpa Daniel, alguien más les pasó un poco esto de sentir que, o sea, creo que este análisis es muy interesante donde nos estamos planteando un poco lo que nos plantea Ryan, ¿no? Entonces, ¿a alguien más le pasó esta sensación de sentir por qué creen en esto en el fondo, ¿no? Y no está sabiendo toda la evidencia que tenemos científica también de lo otro, ¿no? Y que ellos están en un mundo inmerso en nuestra cultura actual. Tampoco es que están, como veíamos, aislados en la Amazonía, quizás podríamos entender, quizás, o nos conflictuaría menos, ya nos provoca menos conflicto, a lo mejor estas nociones. Sidney, a lo mejor tú nos quieres también dar una opinión al respecto, o de alguno de los temas que hemos visto. Con respecto que la pregunta sobre la incorporación de medicina tradicional y medicina convencional, leí un libro que lo recomendé. Se llama Cuando el espíritu te lleva, te calles. Y en el libro dice sobre los peligros con no tiene una incorporación de medicina tradicional y medicina convencional. Y que es sobre una bebé indígena que no tiene epilepsia, pero sus padres tienen otra idea sobre su epilepsia más medicina tradicional manera, pero los médicos no incorporar sus creencias sobre medicina tradicional y tiene efectos más terrible para ella y ella se sufrió mucho porque no tiene una incorporación de medicina tradicional y medicina convencional. Y por eso pienso, en Chile pienso que hay una incorporación muy buena en una manera que preservar sus tradiciones y maras y también, ¿cómo se dice? Rely. Escríbelo. Lo siento. León, no sé. Sidney, ¿dónde te fuiste? No sé lo que, ¿tú sabes, Daniel, lo que es León? Sí, lo siento. Rely on. Sí, Confiar. Sí. Confiar. Biomedicina, sí. Sí. Depender. Sí, me gustaría un poco responder, ir un poco ya a la respuesta también de Ryan y luego hacemos otra ronda de comentarios. Efectivamente, a ver, hay varias cosas. Primero, los médicos indígenas, y esto ustedes lo deben saber, o quiero más bien que ustedes lo sepan, hay muchas enfermedades que ellos reconocen que son para el sistema médico occidental, ¿sí? Para nuestro sistema médico, que hay enfermedades que son para el doctor, ¿no? Que ellos mismos le dicen, usted tiene que ir donde el médico y que hacerse exámenes,
etcétera. Ya no es que una medicina niega la otra medicina, ¿no? Sobre todo la medicina indígena no niega la medicina occidental y no niega la ciencia. No así al revés, ¿no? Que la ciencia muchas veces niega la medicina indígena, efectivamente porque no comprende que hay ciertas enfermedades o conceptos de salud que son distintos y que no existen en el sistema médico oficial occidental. No están en el CIE-10. ¿Saben lo que es el CIE-10? En inglés no me acuerdo cómo es, lo voy a buscar. Pero es la clasificación de las enfermedades, ¿ya? Hay enfermedades que no existen en el CIE-10, ¿no? Por ejemplo, el susto, la agarradura de tierra, el mal de ojo, y hay una serie de situaciones que tienen que ver, de nuevo digo, con la epistemología, como yo comprendo el mundo, ¿sí? Entonces, si en mi mundo y en mi concepción de mundo todo tiene vida, ¿ya? No como nosotros en la biología, que están los seres vivos y los no vivos, ¿cierto? Las piedras para nosotros no tienen vida. Los cerros para nosotros no tienen vida. El agua para nosotros no tiene vida. Sin embargo, en el concepto aymara, y me atrevería a decir en la mayoría de los conceptos indígenas, eso sí tiene vida. Es un cambio total de cómo uno se relaciona con el mundo. Entonces, ¿por qué los rituales siguen siendo a veces muy importantes? Porque permiten mantener un equilibrio entre todos los seres vivos, incluyendo aquellos que nosotros creemos que no son vivos, pero si uno pensara lo vital que es el agua para el ser humano, quizás debiera un poco pensar más como los indígenas, ¿no? Que el agua sí es viva. En el texto que está, quizás está más teorizado cómo podrían comprender esta relación de los rituales para mantener el equilibrio, ¿sí? de los diferentes seres. ¿Por qué es tan importante? Porque las enfermedades en el mundo aymara, esas enfermedades que no existen en el CIE-10, se pueden sanar o se pueden acceder a través de esos rituales, ¿sí? Por ejemplo, el susto, que el susto puede ser algo para nosotros muy inocuo, ¿no? Pero cuando el bebé, por ejemplo, llora toda la noche, está mañoso, no duerme, no come y no sabemos qué tiene, ¿no? Cuando nos pasa mucho a las mujeres cuando tenemos un bebé por primera vez, cuando ustedes son jovencitos, a lo mejor no tienen bebés todavía, pero hay momentos que los chicos están en una maña, entonces, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a medir la fiebre, probablemente le vamos a poner un paracetamol o un supositorio, ¿no? Para los aymaras, probablemente eso es un susto, un perro que ladró, un ruido fuerte que lo asustó, y eso hace que su ánimo, que es parte de su ajayu, ¿ya? Estos son términos que ustedes ya han conocido. El ajayu se comporta tiene como, por así decir, 3 componentes del espíritu. Uno de ellos es el ánimo, sale de tu cuerpo. Y la ceremonia hace que ese ánimo vuelva a tu cuerpo. Y a nosotros nos puede parecer muy increíble, es decir, podríamos no creerlo, pero efectivamente los niños se sanan y tienen después un ánimo mejor, no están llorando, no están irritables, etc. ¿Sí? Muy buen ejemplo nos pone Sidney con ese libro. Podría escribirlo también para que podamos saber cuál era el autor y el nombre. El autor también, claro, sí. ¿Sí? Y lo van a encontrar, probablemente lo van a ver con el tema de la cultura mapuche, ¿ya? Donde podemos ver que la machi, el llamado de la machi, muchas veces confundido con síntomas psicóticos, esquizofrénicos en ámbitos de salud mental, ¿sí? Entonces, por eso es importante poder tener ambas perspectivas cuando una persona de pueblos indígenas va al sistema oficial, ¿sí? No sé si respondo a la pregunta, pero más o menos por ahí va el análisis de por qué, si la ciencia es tan verdadera, hay cosas que aún no logra solucionar porque no son parte de su mundo. También la ciencia es un ejercicio de fe. Nosotros creemos en la ciencia. Perdón, Paula. Verdad absoluta.
Claro, pero lo que yo estaba planteando también delante es que hay todo un debate aspecto de lo que es científico, ¿no? Y ahí eso justamente es el escenario donde se construye esta validación de epistemología, ¿no? O sea, es la pregunta, puede ser, el enfoque de la mirada indígena tiene un componente de ciencia, ¿ya? Entonces, como lo planteaba la Paula recién, los diagnósticos de algunos médicos indígenas aymara, don Teófilo, que ustedes vieron en los videos, de repente dices, bueno, esta enfermedad no la puedo ver yo, la ve un médico en este caso, del sistema occidental. O bien, él mismo puede diagnosticar y decir, esta enfermedad yo veo que es un susto, ¿ya? O es la agarradura de tierra, y él hace el tratamiento. Entonces, es como un proceso en donde él mismo con su enfoque tiene coherencia en su modelo médico, ¿ya? Yo ahora me acordé de una historia que hace algún tiempo a mí me pasó en Putre, cuando estuve justamente con don Teófilo, que ustedes vieron en el video, porque él me dijo, hay una enfermedad, pero yo la veo en la sombra de la persona, en the shadow. Y fue como, ¿cómo usted la ve? Me dicen, yo miro la sombra y puedo ver si la persona está bien o está mal. ¿Y cómo lo hace? Es más bien un aprendizaje que tiene de tiempo, ¿ya? Entonces los diagnósticos también son distintos, la mirada que él tiene de su medicina es válida en cierto momento y en otro momento no. Entonces, bien interesante cómo se construyen ambas ideas de modelos de atención de salud o de sistemas médicos, y en algún momento pueden estar en conflicto y en otro momento pueden más bien ser dos mundos distintos, como la plantea la Paula, o sea, que no están dentro, hay enfermedades que no están clasificadas y otras que son vistas muy comúnmente por los médicos y por la gente de la cultura indígena en este caso. Voy a agregar algo cortito para darle la palabra de nuevo. También me viene esta reflexión de las prácticas médicas que no siempre son tan científicas. Por ejemplo, el parto, que el parto sea horizontal, tiene que ver con la comodidad de los equipos médicos, no tiene que ver con razones científicas propiamente tal. El cuerpo está preparado para parir más bien de pie o de cuclilla, como contaba la partera, ¿no? Y uno a veces vuelve a conocimientos más originales. Insisto también en esto que la ciencia, también nosotros hacemos un acto de fe con la ciencia. O sea, no sé, incluso antes, no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos 20 años atrás, uno no podía comer huevo más de 2 veces a la semana, porque te generaba toda una serie de colesterol y una serie de cosas. Y hoy día tú tendrías que comer casi que 3 huevos diarios. Entonces, como el mismo ejemplo que ponía Ryan, antes los griegos pensaban una cosa y hoy día sabemos que no. Pero también nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de cuestionar también nuestras prácticas médicas o de salud o clínicas. No necesariamente son científicas siempre, también son artefactos culturales construidos por los seres humanos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí siempre está esta discusión de los sistemas médicos, es siempre un análisis que uno está haciendo. Más opiniones, ¿alguien más quiere aportar algo a la discusión o a alguno de los temas que revisamos en los videos? Nos quedan unos minutos. Tucker. Esto no es en el tema central, pero lo vi en la video, el video Uriña, una signo, un graffiti en universidad o un colegio que dice Piñera y Obama, la misma mierda exploradora, y me sorprendí mucho porque para mí Obama no es el mismo de Piñera, y no es una buena comparación, pero ¿puedes explicarlo un poco? Bueno, hay una cosa primero contemporánea que no sé si ustedes saben, pero este es el segundo gobierno de Piñera. Piñera tuvo un gobierno 2010 al 2014. Entonces fue
paralelo a Obama, por eso están en un mismo graffiti, creo, por si no diría Piñera y Trump, ¿no? Pero sería Piñera y... Ahora, sí, efectivamente, me imagino que políticamente ustedes podrán diferenciar mucho entre Obama y Trump, ¿no? O entre los demócratas y los republicanos, no sé. Pero también es cierto que en Latinoamérica muchas veces Estados Unidos es visto como la representación del sistema neoliberal y las consecuencias malas, graves que tiene ese sistema. Y Obama en su tiempo era el presidente de ese sistema. O sea, tampoco, no sé, a mí me encanta Obama, pero tampoco puedo decir, Obama les hizo bloqueo a Venezuela, o sea, nadie dice eso, pero Obama le hizo bloqueo a Venezuela por el tema del petróleo. No es tampoco un anticapitalista, no es un socialista tampoco Obama, ¿no? Entonces, sí, claro, a lo mejor en el sistema político, cultural de Estados Unidos, claro, se constituye como un defensor de derechos humanos, ¿cierto? Obviamente, además, alguien que es afrodescendiente también tiene todo obviamente no es un Trump, o sea, yo lo digo, esto es mi opinión personal en todo caso también, no es claro, así como uno no podría decir la horripilancia que es Trump en comparación a Obama, pero yo creo que por ahí va por eso el graffiti dice, es la misma mierda, ¿no? Porque en el fondo, claro, tenemos un demócrata que supuestamente es más, quizás más de izquierda, frente a un Piñera que es súper de derecha, pero que a la larga las leyes, las políticas que ejercen son las mismas, tratados de libre comercio, bloqueo, etc. Además, en ese punto, uno podría decir, bueno, Piñera en Chile, pensando en el contexto de su primer gobierno, era visto como alguien de derecha moderado, entre comillas, ¿ya? Porque hay gente de derecha mucho más extrema en Chile, como puede ser Trump. Pero lo que pasó con Piñera, en particular después del estallido social del año pasado, es que demostró que él realmente es un protector del modelo y que incluso no tiene ninguna duda en reprimir a la gente que quiere cambiar el modelo, porque él está apoyado por todo ese bloque de la derecha dura, y a pesar de que él es visto por alguna gente de derecha como alguien blando o moderado. Entonces, ahí entras en esa disputa entre, bueno, qué están defendiendo tanto Obama en su tiempo con Piñera o Trump con Piñera ahora. Es en el fondo el modelo capitalista. Y por eso la misma mierda, explotadora, efectivamente. Es un tema que no tiene tanto que ver con lo del programa de salud ahora, pero lo que está pasando en Chile ahora con los temas de la protección de empleo por el coronavirus. El sistema de cuidado de los trabajadores es muy precario y hay muchas empresas que han dejado a sus trabajadores, no les pagan, y los trabajadores tienen que recibir su salario de sus fondos de cesantía, los que son de ellos. Y las empresas permiten eso. Es porque es muy precario el modelo político y económico de Chile. O sea, los trabajadores son los más desamparados. Eso es algo que te demuestra cómo funciona Chile y que en algún sentido tiene el parecido con Estados Unidos. Te demuestra cómo funciona el capitalismo. Para no irnos en la profunda también Nos del fuimos para allá. análisis de Chile, nos quedan unos minutitos. ¿Algún comentario, Andrea? Yo te vi que en algún momento estabas pidiendo la palabra, a lo mejor ya se te fue la idea, pero ¿quieres compartir algo? ¿O alguien más quiere compartir algo? ¿Dudas que queden también de esta clase? Podemos también el lunes seguir en el debriefing algunas dudas o comentarios. Andrea primero. ¿Sí? Yo primero. Andrea. Hola. Andrea. Ya, estoy en un proceso de reflexión sobre nuestra conversación. Estoy un poco sobre el rol los facilitadores interculturales en CESFAM y de PESPI, y quiénes son y exactamente qué hacen. Como en los videos me dijo que facilitar la atención intercultural, pero no sé exactamente dónde están,
¿tienen oficinas? No sé qué es oficina. Ujú. Ya. Súper. Sí, los facilitadores interculturales, como su palabra lo dice, la idea es facilitar la atención de población indígena cuando acceden al sistema de salud público, ¿sí? Y al sistema oficial. Surgen, sí, ¿Pero son personas aymara o son...? voy para allá, voy para allá. Okay. Ya, calma, calma. Sí, en general el perfil con el que surgen estos facilitadores, personas indígenas. En el territorio aymara, personas aymara. En el territorio mapuche, personas mapuche, hablantes de su lengua originaria, ya, porque sus primeras labores fueron de traductores principalmente, ¿sí? O sea, primero fueron más bien facilitadores lingüísticos, hacían traducción, sobre todo de personas que venían de zonas rurales, hablantes de su lengua originaria, como dije, aymara o mapuche en el sur, para facilitar el entendimiento del equipo médico respecto a las dolencias del paciente, pero también al revés, para que el paciente entendiera el diagnóstico y el tratamiento que le daba el médico, ¿sí? Y también en ese trabajo que empezó un poco por una necesidad, porque llegaban las personas y no había quien les entendiera muchas veces el idioma, hace más de 20 años empezaron así, y luego este rol se fue institucionalizando, ¿sí? Entonces, este perfil que les digo yo, que es una persona indígena, hablante de su lengua originaria y ojalá conocedora o que haya vivido en comunidad para que pueda entender también el sistema médico, cómo funciona, estas diferencias que nosotros desde el sistema de la ciencia no lo podemos entender, la idea es que esta persona también conociera su propia cultura y también un poco conociera la cultura del sistema de salud. Entonces es un bicho un poco raro que se ha ido armando en este rol. En general son personas que no necesariamente han estudiado alguna carrera de salud, generalmente se les pide incluso tener la secundaria solamente porque un cierto nivel de escolaridad para que puedan aprender el sistema de salud oficial sobre todo, y lo más importante es que tengan conocimiento de su cultura, ¿cierto? Y de su lengua. Ahora, este perfil también depende del territorio, porque tú te vas a encontrar en Santiago que la gente ha perdido su lengua, por lo tanto el facilitador hace las veces más de intermediador, de facilitar interconsulta, la navegación por el sistema de salud, ¿cierto? Y va a depender mucho del territorio, el rol que juegan. En Arica están en el hospital y ahí hacen mucho este rol que yo les digo de traducción y de interpretación de los modelos médicos, ¿no? De los diagnósticos, de explicarle también al médico por qué la persona no se toma los remedios, o por qué la persona está pensando que en realidad lo que tiene es más espiritual y de un desequilibrio. Entonces, cómo también llegar a que la persona entienda el diagnóstico de la médico, de la biomedicina, ¿no? No sé, tiene un cáncer, pero además él tiene una deuda con su tierra de origen porque no hizo la ceremonia. Entonces se busca un equilibrio también de cómo esa persona puede al final tener más adherencia a su tratamiento de la medicina oficial, ¿ya? Porque a la larga, más bien uno lo que tienden los facilitadores es ayudarlos a que estén más instalados en el sistema biomédico, ¿ya? Más que hacer la relación con los médicos de origen, que en general la gente lo hace igual. O sea, cuando a usted le duele la cabeza, se toman un paracetamol y no van al médico a pedirle que les dé un paracetamol o que le digan lo que tiene, ¿no? Un poco la gente hace lo mismo, si ella va a ir al Yatir igual, aunque vaya al CESFAM. ¿Me explico? Ya. Y en los CESFAM también tienen este rol también más de intermediación, de ayudar a funcionar a navegar en el sistema. Más o menos la generalidad. No en todos los territorios están los hospitales, es más están en los CESFAM, en la atención primaria, por ejemplo, en territorio mapuche, o las rucas que hay en Santiago, también hay algunas rucas que hacen atención mapuche, al lado del CESFAM que hace la atención biomédica, ¿sí? Entonces, el facilitador un poco ayuda entre las derivaciones, entre un sistema y el otro. Una aclaración nomás, ¿saben lo que es la ruca? La casa mapuche.
después ver fotos y materiales de la ruca. Pero Claro, es como la que hay típica rucas. casa indígena redondita, con techo de paja, con un fogón al medio, más rural. En los, claro, en los videos mapuche van a poder ver la casa de mapuche, donde en el caso de las atenciones en Santiago o en el sur, está la ruca y está junto al CESFAM. Vamos a armar una carpeta también con materiales, como lo hicimos con el sistema Aymara. Tucker también, que tenía una palabra. No son palabras, pero una pregunta. Pienso que ya contestaste un poco sobre esto, pero estoy un poco interesado en cuando la línea está cruzada entre los valores de la medicina tradicional de Aymara y la medicina convencional, porque cuando lo vi el video sobre el parto tradicional, pues no hay mucho en partos convencionales, hay más máquinas y exámenes pero con el respecto del paciente, cuándo está, cuándo y quién toma la decisión a intervenir con medicina convencional o no es posible o qué es este proceso, porque no sé. Sí, mira, en general la gente o los pueblos indígenas en Chile han sido bastante colonizados. Entonces, en general la gente va al sistema de salud oficial, ¿sí? Y la medicina indígena siempre es más complementaria, que puede ser complementaria que la busque autónomamente fuera del CESFAM, o la puede encontrar, por ejemplo, en Putre, que puede encontrar el yatire ahí, pero no en todos los CESFAM hay un yatire y una colliri. Entonces, no siempre la gente puede tener acceso al especialista de su cultura, ¿ya? Más sobre todo la gente que vive en Arica, que está mucho más urbanizada. Entonces, efectivamente, la gente usa el sistema oficial como primera entrada, diagnóstico, y el sistema médico indígena es más complementario, ¿sí? Y en general, también, como vieron en el parto Aymara, tampoco es que sea una entrada total, como decía Daniel, o sea, la señora Julia lo explica en la entrevista, ella está ahí, pero no es ella la que recibe el bebé. Finalmente es la matrona la que recibe el bebé. Entonces, pero también tiene que ver porque las leyes chilenas o las leyes médicas dan la responsabilidad al equipo médico. O sea, si a ese bebé le sucede algo o a esa mujer le sucede algo, la responsable no va a ser la partera, la usuyiri, va a ser la matrona del hospital. Entonces también hay una línea ahí muy fina. En general el que decide es el sistema oficial, es el hegemónico. O sea, el doctor va a decidir y en general el tratamiento indígena va a ser más complementario. Cuando no pasa esto, cuando efectivamente son enfermedades propias del sistema indígena, o sea, la señora, si la guagua tiene un susto, igual la va a llevar al yatí, le va a llamar ¿ya? Y que son, en teoría, son enfermedades menos complejas, ¿ya? De menor complejidad que las enfermedades que uno puede encontrar en el sistema médico. O sea, jamás el yatiri te va a decir, para el tratamiento de cáncer, no se haga el tratamiento y yo le doy hierbas medicinales. Eso no va a suceder. O sea, en general en eso los médicos indígenas, los sanadores indígenas son mucho más conscientes, ¿ya? Pero sí hay algunos médicos oficiales que a veces derivan al especialista indígena cuando ven que puede esa medicina complementar o el aporte cultural puede ayudar a esa persona a mejorar, muchas veces en términos más psicológicos, ¿no? Alguna dolencia. Yo Chicas, quisiera, estamos en la hora porque ya estamos casi pero al próximo yo quisiera grupo. agregar una cosita. Yo quisiera agregar una cosita a propósito de ese comentario de Tucker, que en algún caso, por ejemplo, en Putre, los médicos locales del CESFAM de Putre ya han logrado tener una relación bastante más fluida con los médicos aymara. Entonces, cuando, por ejemplo, está la situación de los partos o como hay una mujer en embarazo, hay todo un proceso de diálogo mucho más fluido que antes en cuanto a la decisión de que la mujer se quede en Putre o vaya a Arica al hospital a tener su parto. Eso es parte de un proceso ya de relación que se ha construido con varias décadas de trabajo, al menos en Putre,
desde el año 2004, me parece, ¿verdad, Paula? De esa época que está construido ese modelo de interculturalidad en salud entre lo indígena y lo no indígena. Sí, estamos en la hora ya. Solo a veces hay ciertas especialidades donde funcionan mejor complementariamente. Por ejemplo, el parto, la partera con la matrona generalmente tienen más sintonía. Y lo mismo pasa con los kinesiólogos y los componedores de hueso, ¿ya? Ahí en general es más fácil hacer complementariedad, pero con el médico oficial no hay una relación tan fluida con el yatiri como uno quisiera, ¿no? De compartir diagnóstico, tratamiento, analizar las patologías de la persona desde las diferentes perspectivas. Bueno, el lunes si tienen más dudas, comentarios, anótenlas para el lunes, para el debriefing. Y bueno, también nos vemos en la tarde con cada una y uno para las entrevistas, las tutorías. Entrevista, tutoría. Ok, chicos. Nos vemos más tarde. Bien, gusto Nos verlos. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Esperamos aquí. Voy a servirme la otra tacita que sé que dejé. Para la grabación. Ahí tenemos un grupo.